Eh, bueno, ideal sería hoy día poder terminar el capítulo 14 porque el capítulo 14 como lo mencioné la semana pasada, tiene tres partes. La primera que va del versículo 1 al 5, la semana pasada la vimos. Después está una parte del versículo 6 al 13, que es lo que hoy día vamos a analizar. Eso va hoy día, sí o sí. Y del versículo 14 al 20, no creo que podamos alcanzar a verlo hoy día. Sería ideal, pero no creo, por el tiempo. Pero, pero vamos a tratar de hacer lo más posible. El capítulo 15, si ustedes lo ven ahí en sus Biblias, es cortito, no es cortito, así que es probable que la próxima semana veamos la última parte del 14 y el 15. ¿Ah? Es muy probable. Antes de empezar, literatura. Los que estuvieron este sábado ahí en la iglesia, durante la mañana tarde, pudieron escuchar a nuestro querido hermano Héctor Urrutia, un teólogo, es doctor también, médico, y tiene mucha literatura. Yo aproveché de comprar estos libros, Apocalipsis y Profecías de Daniel. ¿Ah? Súper bueno. Ahí ya estuve analizando para esto esta semana y bueno, estos son los dos libros proféticos, ¿ah? Los dos libros proféticos de la Biblia. Daniel en el Antiguo Testamento y Apocalipsis en el Nuevo Testamento, y aquí hay un resumen capítulo por capítulo de los dos libros. Muy bueno, en una forma más clara, porque yo tengo estos libros del hermano Héctor Urrutia, pero son más densos, más teológicos y más difíciles de comprender. Pero estos están escritos en lenguaje más fácil y se los recomiendo. ¿Ah? Yo ahí compré más libros, compré dos para mí y algunos para regalar, así que ahí tengo estos libros, se los recomiendo a ojos cerrados. Y estuve leyendo justamente el capítulo de día en estos libros para complementar lo que yo ya he estudiado y lo que he visto de otras partes, así que se los recomiendo. Bueno, empecemos con Apocalipsis 14. Para recapitular un poquito, yo le he mencionado muchas veces, y disculpe que sea reiterativo, pero, pero como le he dicho otras veces, es útil para aquellas personas que por algún motivo se han perdido capítulos anteriores y para los que lo han visto les va a quedar más grabado todavía. Para mí, el versículo 17 del capítulo 12, o sea, Apocalipsis 12-17, es súper importante. Es súper importante porque para mí es la puerta de entrada para entender Apocalipsis 13 y Apocalipsis 14. ¿Ya? Eso lo he mencionado otras veces. Apocalipsis 13, que ya lo vimos, nos muestra la estrategia de Satanás y de sus agentes terrenales, de cómo van a hacer la guerra contra el resto de la descendencia de la mujer, de la iglesia. ¿Ah? Que eso está mencionado ahí en el versículo 17. Entonces ahí se nos despliega cómo va a ser esa guerra, cómo van a llevar a cabo esa guerra contra el remanente, contra el resto de la iglesia. Eh, y también se nos muestra la falsa adoración, la oración falsa. El tema de adoración es súper importante en Apocalipsis 13 y 14. Y en Apocalipsis 13 se menciona muchas veces la palabra adoración, pero en relación aquí a la falsa adoración, no la verdadera adoración a Dios. Hemos visto que ahí se quebrantan los cuatro primeros mandamientos de la ley de Dios. Hemos visto que hay falsa adoración, hemos visto que ahí está presente la segunda bestia, el falso profeta, ya varias cosas que hemos visto que la estamos reiterando. Ahora, eso es el capítulo 13. Pero el capítulo 14 que nos convoca ahora, la semana pasada vimos un pedacito, el primer pedacito, nos muestra al pueblo de Dios, al remanente victorioso y el mensaje que este remanente va a comunicar al mundo eh, antes de la segunda venida de Cristo. Y esto lo lleva a enfrentarse cara a cara con Satanás y con los agentes de Satanás. ¿Ah? Y eso se explica en el capítulo 14. Se explica acerca del remanente, los 144.000 están mencionados antes también. No es la primera vez que se menciona en Apocalipsis, es la segunda vez que se menciona en Apocalipsis, ¿no es cierto? Ya hemos visto eso, pero es súper interesante que hemos llegado a la conclusión que es el pueblo de Dios que está vivo cuando Cristo viene por segunda vez. ¿Mm?
le toca enfrentar toda la crisis final, el enfrentamiento final entre el bien y el mal, y recibir a Cristo en vivos, ¿no es cierto? Pasan de esta vida directamente a la vida eterna. ¿Qué otra cosa podemos hablar? De lo que vimos la semana pasada fueron los primeros 5 versículos del capítulo 14, que no habla de los 144.000 específicamente. Analizamos algunas cosas de los 144.000. Y otra cosa interesante, que si ustedes se dan cuenta, en los primeros versículos del capítulo 14 se presentan los 144.000, pero no se les presenta luchando contra el diablo, no se les presenta en la lucha misma, tampoco se les presenta sufriendo, sufriendo, o sea, sufriendo la última confrontación entre el bien y el mal. No se les presenta de esa forma, ni luchando contra los agentes del mal, ni tampoco se les presenta afligidos bajo la prueba que van a padecer en el tiempo del fin, sino que se les presenta victoriosos. Y eso es sumamente llamativo. Se les presenta victoriosos y como aquellos que vencieron gracias a Jesucristo. Y uno se pregunta por qué. Y yo creo tener la respuesta. ¿Por qué se les presenta así? Victoriosos, vencedores en Cristo. Ya salvados, se les presenta ya salvados en el monte de Sion específicamente. ¿Saben por qué? Porque es un mensaje de esperanza. O sea, las dificultades, los problemas y la contienda del tiempo del fin va a ser grande. Va a ser una cosa poderosa, grande, dificultosa para el pueblo de Dios. Pero aquí se nos asegura que el pueblo de Dios va a salir victorioso. Esa es la certeza que tenemos. Aquí se nos dice con certeza que el pueblo de Dios no se va a perder, que el pueblo de Dios va a salir victorioso en Cristo Jesús y va a vencer y va a soportar todo con la ayuda de Dios y va a salir adelante. Es un mensaje de esperanza para ti y para mí. ¿Por qué? No solamente por si nos toca enfrentar esa situación del tiempo del fin, no sabemos si lo vamos a enfrentar o no. Eh, pero también nos da esperanza para qué? Para que los conflictos que tú estás viviendo hoy día, que no son en nada semejante a lo que va a padecer el tiempo del pueblo de Dios en el tiempo del fin, tú también puedes salir victorioso, tú también puedes ser vencedor en los conflictos y en las dificultades que te toca enfrentar hoy como hijo o como hija de Dios. Así que un mensaje de esperanza, quiero recalcar eso, un mensaje de esperanza en los primeros 5 versículos del capítulo 14. Somos más que victoriosos, como dice la Biblia, en Cristo Jesús. ¿Ya? Ahora entrando ya al texto que vamos a analizar hoy día, que es del versículo 6 al 13, lo primero que voy a hacer va a ser leerlo, ¿ya? El mensaje de los ángeles específicamente. Vamos a leer ahí Apocalipsis 14, versículos 6 al 13. ¿Lo lees tú, Morín? Sí, te leo. Ya, Morín lo va a leer. Está aquí al ladito mío. Dice, del 1 al 6, Del 6 al 13. del 6 al 3. Sí. Ya. Dice, vi volar, a ver, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe,
Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Exacto. Este es el texto que vamos a analizar hoy día, ¿ya? Vamos a tratar de hacer lo más acucioso posible, ¿no es cierto?, en analizar este texto. Empezamos con el mensaje del primer ángel. El mensaje del primer ángel está ahí en los versículos 6 y 7. Ese es el mensaje del primer. Ojo, este mensaje es el mensaje que aquellos 144.000 victoriosos que se mencionan en los primeros versículos del capítulo 14 dieron al mundo. Este es el mensaje que los 144.000 dieron al mundo durante este conflicto final y en el conflicto que ellos salieron victoriosos. Ese es el mensaje profético de parte de Dios que Dios mandó a través de ellos a la humanidad. ¿Ya? Este mensaje está vigente desde 1844 en adelante, porque ya se menciona varias cosas que vamos a ir viendo. Pero en el tiempo de fin, con mayor claridad, este mensaje va a ser dado al mundo, porque la contingencia en la que vamos a estar inmersos va a dar un ambiente más propicio aún para que este mensaje sea dado a la humanidad. Va a ser más candente la situación para que sea dado este mensaje. ¿Ya? Ahora, veamos, detengámonos en el primer mensaje, analicémoslo. Versículos 6 y 7, mensaje del primer ángel. Comienza diciendo, vi volar por en medio del cielo a otro ángel. Ahí nos vamos a meter. Ahí hay ya dos cosas importantes que analizar. Primero, vi volar por en medio del cielo y después dice otro ángel. ¿Ya? Ahora, la palabra ángel, que en griego que fue escrito originalmente el Apocalipsis, es ágelos, tiene como, significa mensajero. Lo que pasa es que nosotros, por tradición, ¿no es cierto?, entendemos, cuando se nos dice ángel, lo imaginamos de inmediato un ser blanco, glorioso, con alas. Y esos son ángeles, son mensajeros. La palabra ángel significa mensajero. Esos son mensajeros de Dios, que son esos seres creados por Dios, que están en torno a su trono, ¿no es cierto?, y que reciben orden de parte del Señor y cumplen esas órdenes, y esos son mensajeros celestiales o mensajeros directamente de parte de Dios. Son seres creados superiores a nosotros, nosotros que son los ángeles. ¿Ya? Pero la palabra ángel no solamente se circunscribe a esos personajes, sino que la palabra ángel, como es mensajero, también se aplica a aquellas personas que reciben un mensaje de Dios, seres humanos que reciben un mensaje de Dios como nosotros, y hacen la función también de mensajeros, de llevar ese mensaje a la humanidad. En este caso particular de Apocalipsis 14, estos mensajeros o este ángel representa al remanente, a los 144.000 que reciben el don profético del tiempo de fin. ¿Para qué? Reciben un mensaje de Dios para ser llevado a la humanidad. Ese es el don profético, un mensaje de Dios que necesita ser entregado a la humanidad. ¿Y qué otra cosa interesante hay que analizar aquí, además de la palabra ángel? Que dice que vuela por en medio del cielo. O sea, este es un mensaje que viene del cielo. Este es un mensaje que viene de Dios a través de estos mensajeros. Y aquí hay un contraste bien interesante, porque si ustedes analizan Apocalipsis capítulo 13, la primera vez que Apocalipsis capítulo 13, ahí en Apocalipsis 13:1, se nos dice que surge del mar. Y la segunda vez que hay en Apocalipsis capítulo 13, versículo 11, dice que surge de la tierra. Eso ya lo analizamos. Pero miren, surge del mar y de la tierra, o sea, surgen de este planeta. No tienen un origen divino, no vienen de Dios como el mensaje que viene por el medio del cielo, como el mensaje que está aquí. O sea, estos son mensajes que vienen de la tierra, ¿no es cierto?, que no son divinos. En cambio, el mensaje aquí del primer ángel viene desde el cielo. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel, a otro mensajero. Ahí ya analizamos lo que tiene que ver con en medio del cielo, lo que tiene que ver con ángel, el mensajero. Dice que este ángel, estos mensajeros, tienen el evangelio eterno. Y aquí hay otra cosa que nos vamos a detener, el evangelio eterno. Evangelio significa buenas nuevas. Y este dice que son las nuevas
nuevas eternas, que van a durar para siempre, que van a ser eternas. ¿Y qué quiere decir esto? Que este mensaje que van a entregar tiene que ver con respecto a la salvación en Cristo Jesús. O sea, este mensaje tiene como fin hacer que la gente, que las personas de este mundo reaccionen a tiempo, antes de que sea tarde. ¿Para qué? Para entregarse al Señor, para atender a la palabra del Señor, para aprender a obedecer al Señor, a tener una relación con el Señor, y el Señor pueda darles su justicia, que está íntimamente relacionada con su misericordia, con su bondad, y para que puedan alcanzar salvación en Cristo Jesús, en el sacrificio de Cristo Jesús. O sea, es un mensaje que tiene que ver con salvación. Es un mensaje para llamar la atención del mundo entero, para que el mundo decida a favor de Cristo, para que el mundo decida a favor de Dios, a favor de la salvación que Dios le quiere entregar. O sea, este no es un mensaje para condenar. O sea, cuando nosotros le damos, sobre todo el mensaje del mensaje es súper fuerte, súper fuerte. Uno cuando lo lee dice, aquí, ¿dónde hay salvación para el mundo? Aquí solamente se menciona condenación. Lo que pasa es que las advertencias de Dios buscan llamar la atención de la mente de los hombres para que reaccionemos. Y uno cuando es padre se da cuenta que a veces a los niños tienen que enseñarle a través de amor, de cariño, de comprensión, pero también realmente tiene que tirarle un poco la oreja. ¿Para qué? Para que reaccionen, para que se den cuenta que tienen que cambiar de conducta o tienen que dejar de hacer lo que están haciendo y hacer algo diferente. Aceptar las instrucciones que uno le está dando, porque las instrucciones que uno está dando es para su bien, no es para dañarlo, es para su bien. En este caso el Señor quiere salvar a la humanidad, pero los mensajes son potentes para que la humanidad reaccione a tiempo y no se pierda, ¿ya? Entonces, este es el Evangelio eterno. Y lo otro que interesante está en el versículo 6, que dice, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. O sea, el mensaje que se le da a estos mensajeros de parte de Dios, un don profético, es para toda la humanidad. Es para toda raza, tribu, lengua, es para todos. No importa raza, no importa religión, no importa ubicación en el planeta, situación económica, nada, es para todos. Un mensaje abarcante para toda la humanidad. O sea que es importante. Ahora, pasando al versículo 7, ya hemos descrito quiénes reciben este mensaje y a quiénes se lo tienen que dar y algunas cosas importantes acerca de esto. Pero el versículo 7 nos dice directamente cuál es el mensaje que da este primer ángel, este primer mensajero. Y el mensaje tiene dos partes. La primera parte dice, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Esa es la primera parte. Este versículo se divide en dos partes. La primera parte llega hasta ahí. Y la segunda parte, que empieza con un y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Ahí está la segunda parte. Entonces vamos a analizar estas dos partes. La primera parte tiene que ver con el juicio, y específicamente algo más específico, con la hora del juicio. O sea, el juicio tiene una hora, un momento determinado en que esto comienza, en que este mensaje comienza. Y habla del juicio de Dios, el juicio de Dios, incluso dice, temer, tener respeto, poner atención y dar gloria a Dios, porque resulta que este mensaje es serio. El juicio de Dios ha comenzado a la hora indicada, en el momento indicado por la Biblia. Este juicio ha comenzado, ha llegado, dice. Ahora, cuando nosotros estudiamos la Escritura, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, específicamente el libro de Daniel, en el Antiguo Testamento y el libro de Apocalipsis en el Nuevo Testamento, nosotros nos damos cuenta, que ya lo hemos mencionado varias veces, que específicamente hay dos fechas súper importantes que yo las he dicho varias veces: 1798, cuando cae el poder papal después de 1260 años, desde el 538 hasta 1798,
Y hay otra fecha muy importante que es 1844, que es el cumplimiento de la profecía de Daniel 8:14 de los 2300 años, o tardes y mañanas. ¿Ya? Y esto es súper importante porque en 1844, cuando nosotros tuvimos la escritura, sabemos que Cristo, y cuando ascendió al cielo, ¿no es cierto? Ahí, en los primeros años de la era cristiana, Cristo asciende al cielo, recibe la unción como sumo sacerdote y empieza a interceder por su pueblo en el lugar santo del santuario celestial, cumpliendo una primera parte de lo que tiene que ver con el plan de salvación ya en el cielo, en la etapa celestial, porque otra parte se cumplió acá en la tierra, cuando Cristo vivió acá en la tierra y murió acá en la tierra. Pero cuando Él asciende al cielo tiene dos etapas que cumplir en el plan de salvación. La primera es el lugar santo. Y en 1844 Cristo pasa del lugar santo del santuario celestial al lugar santísimo para iniciar la última parte del plan de salvación. O sea, a partir de 1844 hasta el día de hoy, y unos tantos años más que no sabemos cuándo, Cristo va a ejecutar la última parte del plan de salvación. Este plan de salvación que se ha desarrollado por siglos va a llegar a su conclusión porque estamos en la última parte del plan de salvación que Cristo está ejecutando. Y esa parte tiene que ver con el juicio. O sea, a partir de 1844 empezó el juicio investigador, y esto tiene que ver con el juicio, por eso el mensaje de este ángel es temer a Dios y darle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. O sea, ya comenzó la parte final del plan de salvación y tenemos que estar atentos porque esto va a concluir ¿cuándo? Cuando esté todo ya clarificado en el plan de Dios y Cristo ya después de eso va a venir por segunda vez. O sea, es la antesala de la segunda venida de Cristo en que Cristo va a venir a salvar a su pueblo, a rescatar a su pueblo para llevárselo a morar con él 1000 años en el cielo y después de esos 1000 años que está en Apocalipsis capítulo 20, viene a esta tierra que va a ser renovada y aquí va a estar el centro del universo porque aquí va a estar el trono de Dios. Me estoy adelantando por eso está los últimos capítulos de Apocalipsis. ¿Ya? Eso lo vamos a ver también. Pero lo interesante es que aquí dice que en 1824 es un mensaje especial, que Cristo ha empezado la última parte de su intercesión por nosotros y ha empezado la hora del juicio, ¿no es cierto? Ha llegado. Y esa es la primera parte del mensaje. Pero segunda parte del mensaje es bien especial porque dice adorar. Empieza la palabra adorar, adoración. ¿Se acuerda que yo le he dicho muchas veces que en el capítulo 13 se habla mucho de la falsa adoración? La adoración a la bestia, la adoración a la imagen de la bestia, todo eso tiene que ver con la falsa adoración. Pero aquí resulta que se habla por primera vez en este trocito de la verdadera oración. La verdadera oración que tiene que ver con el mensaje del tiempo del fin, específicamente antes de la segunda venida de Cristo. Ese mensaje es bien especial porque se nos llama adorar a Dios, pero no adorar a Dios así en general. O sea, debemos adorar a Dios en general, pero en este mensaje se pide adorar a Dios en forma bien específica, porque se dice adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. O sea, se nos invita a adorar a Dios como el Dios creador, como el Dios que creó las cosas. Este mensaje también está en Apocalipsis capítulo 4. Ahí en la adoración celestial también se dice que nosotros debemos adorar a Dios porque es creador. ¿Ah? Entonces aquí también nuevamente se hace intensidad en eso, en el Dios creador que debemos adorarlo porque es nuestro creador. Y cuando ustedes van a los 10 mandamientos se dan cuenta que esto específicamente está señalado en el cuarto mandamiento. Cuarto mandamiento, que en Apocalipsis capítulo 13 se quiebra también. El falso día de adoración, ¿no es cierto?, reemplaza al verdadero día de adoración que es el sábado. El mandamiento del sábado es el cumplimiento cabal de aquella adoración que Dios nos pide para adorarlo como el Dios creador del cielo, la tierra, el mar y todas las cosas. Entonces aquí este tema habla de la hora del juicio, que empieza en 1844, se prolonga hasta la segunda venida de Cristo, y también nos dice que debemos llamar a la gente a adorar a Dios creador. Y esto es súper pertinente porque nosotros estamos en una era de mucha incredulidad en que teorías humanas como la teoría de la evolución, que no está en absolutamente comprobada,
pero se enseña como si estuviera 100% comprobada, lo cual es falso, y eso reemplaza ¿a quién? Al Dios creador. Nos dice que nosotros fuimos creados por la casualidad, por el azar, y que no hay un Dios creador, pero aquí se nos señala que debemos adorar a Dios, al Dios creador, y específicamente adorarlo a través del mandamiento que habla del Dios creador, que es el sábado, el día de reposo verdadero, en contraste con el falso día de reposo. Ese es el mensaje del primer ángel. Ahora, vamos a pasar al mensaje del segundo ángel, que está escrito ahí desde el versículo 8 em, al versículo, el versículo 8 solamente. Sí, me estaba metiendo en el mensaje del tercer ángel. No, el versículo 8 incluye totalmente el mensaje del segundo ángel. Y dice, otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia. Mira, Babilonia, se menciona Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Aquí vamos a explicar. Lo primero que tenemos que ver es Babilonia, específicamente Babilonia. ¿Qué es Babilonia? Babilonia, primero que nada, si nosotros vamos al Antiguo Testamento, nos damos cuenta que es un pueblo, un imperio poderoso que es enemigo del pueblo de Dios. De hecho, Babilonia entró en la región de Israel, llegó a la ciudad de Jerusalén, la destruyó, destruyó el templo y llevó cautivo a los miembros del pueblo de Dios, a los hijos de Dios. Entre los cautivos que se llevó a Babilonia estaba Daniel. El libro de Daniel comienza justamente con esa historia, con la historia cuando Nabucodonosor con el ejército de Babilonia invade Judea, invade Jerusalén específicamente, la destruye, y Daniel con sus amigos, más muchas otras más personas, son llevadas cautivas a Babilonia. ¿Ya? Ese es lo que ocurre en Daniel en los primeros capítulos. Eso es lo que nos menciona. Entonces Babilonia es un símbolo de un poder opresor contra el pueblo de Dios, un poder que destruye o que intenta destruir el pueblo de Dios. Y también Babilonia, la palabra Babilonia significa confusión. Eso es lo que significa Babilonia, confusión. Esto viene de la torre de Babel. En la Torre de Babel, que está mencionada en Génesis, en el libro de Génesis, se nos habla de que ahí fue cuando los hombres quisieron hacer un proyecto en contra de la voluntad de Dios y Dios los confundió sus idiomas. Cada uno habló su idioma y los confundió. Eso es Babel, Babilonia, confusión. Entonces hay una confusión porque esta unión que vimos en Apocalipsis 13 entre el poder religioso, el poder político, y las falsas enseñanzas y doctrinas que están inmersas en este poder político religioso, ¿cierto? Y de todos los que lo integran, crea, crea confusión. No es la verdad de Dios, la verdad de Dios es clara y está explicada en su palabra. Todo lo que aquí surge es confusión, error, ¿cierto? Herejías, cosas que están en contra de la palabra de Dios. Eso es lo que simboliza Babilonia. Ahora vamos a ver algunos versículos que nos hablan de Babilonia, porque aquí nos dice que Babilonia es la gran ciudad, acordándonos de lo que era la Babilonia del Antiguo Testamento, la gran ciudad, ¿no es cierto? Y dice algo más, dice que esta Babilonia ha caído, ha caído. Este es un mensaje súper interesante porque en el Antiguo Testamento, cuando ustedes leen el libro de Daniel, se dan cuenta que cuando Babilonia cayó ante el imperio medo-persa, que fue el que lo sustituyó, el pueblo de Dios se le dio la orden de poder volver a su tierra. Se le dio la autorización para volver a Israel, a Jerusalén, y se le dio la autorización para que pudieran reconstruir la ciudad de Jerusalén y pudieran reconstruir el templo. O sea, el símbolo de la caída de Babilonia es un símbolo de liberación. Cuando Babilonia cae, el pueblo de Dios es liberado. En la antigüedad fue liberado para volver a su tierra y reconstruir la ciudad de Jerusalén y el templo. Pero en el contexto del tiempo del fin, es una liberación ¿para qué? Para entrar en la vida eterna. Es una liberación para la vida eterna, ya no para ir a la Jerusalén terrenal. Ahora vamos a la Jerusalén celestial. La santa ciudad de Dios, la Jerusalén celestial, es liberación. Pues un mensaje importante y esperanzador. Ha caído este poder que es confusión y que es enemigo del pueblo de Dios. Ha caído Babilonia. Pero además nos agrega otra cosa, dice, la gran ciudad porque ha hecho beber a todas las naciones
del furor de su fornicación, ese vino que emana de esas doctrinas cerradas, de la fornicación que ha hecho, porque es una iglesia, es un poder religioso que se mezcla con el poder político, y eso en la Biblia se señala como una fornicación, una relación ilícita, porque la verdadera religión es aquella que se compromete y en el fondo ahí está el símbolo, se casa con Dios y le es fiel a Dios. Pero la falsa religión es aquella que no se compromete 100% con Dios, sino que tiene una imagen de relación con Dios, pero se compromete con los poderes terrenales. Y esa es la fornicación. Ese es el adulterio que es mencionado aquí con los reyes de la tierra y con las naciones de la tierra. Ahora vamos a ir analizando un poquito más la Biblia. Vamos a ir a Apocalipsis 17, un poquito más adelante, Apocalipsis 17, versículos 5 y 6. No sé si los puedes leer tú, Marín. Ya, Apocalipsis 17, versículos 5 y 6. A ver, qué nos agrega acerca de este poder que se llama Babilonia? ya, dice eh, 5:6. Y en su frente tenía escrito un nombre, un misterio, la Gran Babilonia, madre de las rameras y las abominaciones de la tierra. Y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de los mártires de Jesús. Cuando le vi, quedé muy asombrado. Exacto. Esto lo vamos a analizar más adelante, porque ya Apocalipsis 17 y nosotros estamos en el 14. Pero ya vamos viendo unas cosas. Aquí se menciona a Babilonia como una ramera, una mujer que se prostituye, adúltera, una iglesia que es adúltera, que se supone que debería adorar a Dios, pero es adúltera, se compromete con los poderes de la tierra y tiene herejías entre sus enseñanzas. Y se nos dice que esta mujer además está ebria, emborrachada con la sangre de los santos, o sea, atacó al pueblo de Dios, mató a muchos miembros del pueblo del Señor y bebió de esa sangre, se complació de hacer eso. Y este poder, por lo tanto, es el poder que nosotros hemos señalado en nuestros textos bíblicos, que persiguió al pueblo de Dios y que le hizo mucho daño a los hijos de Dios, a través de la Inquisición y a través de todas esas torturas y esa forma de matar a la gente, que fue a todos, millones de personas murieron bajo este poder, que está mencionado aquí. Y Babilonia, incluso dice que es Babilonia la grande, madre de las rameras, o sea, es la principal ramera, pero hay otras rameras. Eso lo vamos a mencionar más adelante, lo vamos a dejar ahí stand-by, ¿no es cierto? Para que lo veamos más adelante. Pero se menciona como este un poder opresor y gobernó en el mundo y que hizo mucho daño al pueblo de Dios, ¿cierto? Ahora, vamos a leer el Apocalipsis 17, 18. Estamos viendo algunas cositas acerca de este pueblo Babilonia. Apocalipsis 17, 18. Ya, voy a leer. Entonces dice, y la mujer que viste es aquella gran ciudad que impera sobre los reyes de la tierra. Interesante. ¿Qué tiene relaciones con los reyes de la tierra? Es un poder religioso, pero que ejerce autoridad y ejerce relaciones ilícitas con el poder político, con las autoridades seculares. Y eso es lo que la hace a una mujer adúltera, porque entra en relaciones ilícitas para lograr sus fines. Y eso es lo que se menciona aquí. Y ahora vamos a ver Apocalipsis 18, versículos 2 al 4, para seguir indagando acerca de este pueblo de Babilonia. Ya. Apocalipsis 18, versículos 2 al 4. Y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Es interesante todo lo que menciona aquí, lo menciona como un poder que se ha corrompido profundamente, que se ha hecho habitación de demonios, incluso por la corrupción que ha llegado a tener. Y agrega que ha fornicado con las naciones de la tierra, ha hecho beber a las naciones de la tierra del vino y el furor de su fornicación, se ha prostituido con los reyes de la tierra y con los mercaderes de la tierra, con los poderosos tanto en el poder político y el poder económico, comercial, y se ha enriquecido, ¿no es cierto?, de la potencia de sus deleites. Y dice, y el último mensaje que dice que el pueblo, el verdadero pueblo de Dios va a tener que en un momento dado salir de ahí. Hay mucho pueblo
de Dios que está metido en ese poder político religioso y que va a ser llamado justamente como en el mensaje de los tres ángeles para que salgan de ahí, porque ese poder ha caído, se ha corrompido y necesitamos llamarlo a que salgan de ahí. Obviamente muchos van a escuchar, unos para bien, para reaccionar a tiempo, y otros van a escuchar y no les va a interesar o no van a estar dispuestos a recibir los sacrificios de seguir el mensaje de Dios. Algunos van a reaccionar para bien y otros van a reaccionar para mal, obviamente. Dan, yo tengo una pregunta. ¿Allá? Em, bueno, estamos viendo estos mensajes, que son los mensajes de finales, que da el pueblo de Dios, ¿verdad? En el tiempo del fin, al mundo. ¿Sí, sí? Entonces hemos visto los contenidos, el contenido de esos mensajes, los énfasis y todo, pero dice que son los tres ángeles. ¿Y quiénes son los ángeles? Los mensajeros, Por eso, ¿y quiénes? el pueblo Claro, de Dios, eso es el pueblo importante de Dios. porque, o sea, este es el mensaje que el pueblo de Dios, nosotros, deberíamos dar en este tiempo, que es el tiempo del fin. Claro, debemos llamar a la gente con prudencia, porque uno Claro, también puede salir a vociferar por todos lados. claro. Es un mensaje que nosotros debemos decirle a la gente. Ha empezado el tiempo, desde 1954, ha empezado la última etapa del juicio de Dios, la segunda venida de Cristo se está aproximando, Cristo viene a rescatar a su pueblo, los que están vivos van a pasar de esta vida a la vida eterna, los que han muerto van a resucitar, como dice 1 Tesalonicenses capítulo 4, y van a ser tomados por el Señor en el aire, van a ser llevados, está ahí en las cartas Mm. de Pablo, Adoremos a Dios y como creador. adoremos a Dios como creador con respecto al sábado, tenemos que hablar, ¿no es cierto?, la verdadera adoración a Dios, que los mandamientos de Dios están vigentes, incluyendo el sábado, y también de que este poder político, religioso que se está armando desde ya y que se va a consolidar en el tiempo, es un poder que no debemos seguir, debemos alejarnos de él. Claro, es importante eso porque podríamos pensar que son los ángeles el que da este No, o mensaje. sea, al Y en principio lo realidad, aclaré que era, claro, eso es es un súper mensaje. súper importante. Sí. Sí. Digamos con el mensaje del tercer ángel, que ahora sí está del versículo 9 al 11. ¿Ya? Del versículo 9 al 11. El mensaje del tercer ángel. No sé, ¿lo quieres leer? Claro, dice, y el tercer ángel, este es el último mensaje, Claro, este es el tercero. claro, y son consecutivos, Claro. claro, o sea, van al mismo tiempo, a eso me refiero. Y el tercer ángel lo siguió, diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y en su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Este mensaje es el mensaje más fuerte que ustedes van a escuchar en todo el Nuevo Testamento. No hay otro mensaje en todo el Nuevo Testamento que sea tan fuerte como este. Y uno se pregunta cómo un Dios de amor, un Dios que ha entregado a su Hijo, da un mensaje tan fuerte y nos pide que nosotros podamos dar este mensaje de advertencia a la gente. Tenemos que darlo con la guía de Dios, porque esto no es llegar y salir a predicarlo así a buen cuello, ¿no es cierto? Si no tenemos realmente el respaldo del poder divino para hacerlo, ¿ya? Pero es un mensaje muy fuerte, ¿saben por qué es un mensaje muy fuerte? Porque como va a ser en la antesala de la segunda venida de Cristo, la gente tiene que recibir un mensaje fuerte para reaccionar. ¿Por qué? Porque la gente que no reaccione se va a perder. Y eso no es perderse así solamente, es perder la vida eterna, es perder el don más preciado y el regalo más grande que Dios le puede dar a un ser humano. Y ese don que Dios te quiere dar a ti, que me quiere dar a mí, que le quiere a toda la humanidad, y tú lo pierdes. Entonces, no es cosa de tan sencilla como decir, esto no vale la pena, no es tan importante. No, es fuerte porque llama a reaccionar a la gente con respecto a una realidad que se viene encima y que la gente tiene que decidir. Y tiene que decidir, ojalá, en el sentido correcto. Lamentablemente sabemos nosotros que muchos van a elegir lo contrario.
pero el mensaje tiene que ser dado y un mensaje fuerte porque dice, si alguno adora, nuevamente viene el tema de la adoración, la falsa adoración, porque se remite a la adoración que está, el mensaje del tercer ángel tiene que ver mucho con el Apocalipsis 13, la falsa adoración. Entonces dice, si alguno tiene la falsa adoración que está mencionada en Apocalipsis capítulo 13, es la adoración a la bestia, a su imagen, y recibe la marca que está mencionada también en el capítulo 13. Esa marca no solamente se recibe en la frente, sino que se recibe en la frente o en la mano, por la razón, como diríamos en chileno, o por la fuerza, ¿cierto? O por la razón o por la fuerza la recibe la gente. La marca de Dios se recibe solamente por la razón, solamente por la decisión personal. Esto se te impone, lo aceptes, te parezca bien o te parezca mal. Todos los que la aceptan lo hacen por la razón o por la fuerza. Y lamentablemente nos dice este mensaje que aquellos que opten por perseverar en esta falsa adoración, en este falso sistema político religioso que va a gobernar el mundo en tiempo del fin, dice que lamentablemente aquellos que decían esto, a pesar de todos los llamados que Dios le ha hecho en su vida, porque Dios nos lo ha llamado una vez, lo ha llamado varias veces, a que se arrepientan y acepten el mensaje de Dios, él también beberá del vino de la ira de Dios, el vino de la ira de Dios, eso está mencionado en el capítulo 15 y el capítulo 16, también está mencionado un poquito antes, no lo vamos a estar todavía, pero lo vamos a estudiar porque está mencionado en los siguientes capítulos, ¿no es cierto? Y dice, él también verá el vino de la ira de Dios, que tiene que ver con las plagas finales y con la condenación eterna también, que ha sido vaciado puro del cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre. Eso también está mencionado más adelante en el Apocalipsis, también lo vamos a ver, delante de los santos ángeles de Dios y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos siglos. ¿Por qué? Porque va a ser un castigo que va a tener consecuencias eternas. No van a poder disfrutar de la vida eterna, van a disfrutar de la muerte eterna, de consecuencias eternas. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia, a falsa adoración, y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. O sea, es un tema sumamente candente. Por eso yo digo, es un tema, yo sé que es un mensaje súper fuerte, fuerte el mensaje del tercer ángel. Es muy, muy fuerte, porque es un mensaje para hacer reaccionar a la gente, para que la gente asuma la realidad. Dios no va a permitir que nadie se pierda por falta de conocimiento. Nadie se pierda, ¿por qué? Porque nadie le dijo. Que nadie acepte la falsa adoración sin que nadie le llame la atención. Por eso va a ser un mensaje poderoso que va a llamar la atención de la gente. Y ya entramos en los últimos dos versículos de esta parte de Apocalipsis 14, que son el versículo 12 y 13, que lo voy a pedir a Morín que también que los lea, versículos 12 y 13, Eh, 12 y aquí 13. está. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Esa. Y aquí hay una cosa muy importante en el versículo 12. El versículo 12, que estamos leyendo ahora, tiene mucho que ver con Apocalipsis 12:17. Y aquí con este versículo reafirmamos que Apocalipsis 12:17, que habla del remanente, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, tienen una estrecha relación con los 144.000 que dan el mensaje, que salen victoriosos y que son los que dan el mensaje de los tres ángeles. Tiene mucha relación, ¿por qué? Porque dice que el remanente al cual el diablo le va a hacer guerra, que los odia porque odia a la mujer, ¿cierto? Guardan los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo, el don profético que es el mensaje de los tres ángeles. Y aquí dice, justamente, aquí está la perseverancia, la paciencia de quienes, de los santos, de los apartados para Dios. ¿Quiénes son? Los que tienen la misma característica, los que guardan los mandamientos de Dios. Y eso no es casualidad. Estamos hablando del remanente que está mencionado en Apocalipsis 12:17,
que es mencionado en Apocalipsis 14. Los 144.000, los que dan el mensaje de los tres ángeles, en el tiempo del fin, porque el mensaje de los tres ángeles se está dando desde 1844, pero en el tiempo del fin, son los 144.000 los que dan este mensaje. Y la fe de Jesús. ¿Por qué habla de la fe de Jesús? Porque aquellos que perseveren y que se mantengan sólidos en el Señor en estas condiciones son aquellos que van a tener una fe, un compromiso con Dios, una confianza en Dios tan sólida como la confianza, como la fe que Jesús manifestó cuando enfrentó sus horas finales. Cuando Cristo de su boca emanó las siguientes palabras: Dios mío, si puedes, haz pasar esta copa de mí, pero si no es posible, hágase tu voluntad. Jesús enfrentó fuertes situaciones antes de ser crucificado, pero él avanzó por fe en que ese sacrificio y lo que estaba experimentando iba a ser para la salvación de la humanidad. Entonces, el pueblo de Dios del tiempo del fin va a tener que tener una fe semejante a Cristo, una confianza semejante a la que Cristo depositó en su Padre. Esa es la fe que tú vas a tener para enfrentar el tiempo del fin. Ser fiel en los mandamientos de Dios y tener una confianza extremadamente grande, semejante a la que manifestó Cristo en sus últimas horas de vida, cuando dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿No es cierto? Porque eso es lo que él estaba experimentando, un profundo dolor, un profundo dilema, pero por fe avanzó y entregó su vida por ti y por mí. Esa misma confianza vamos a tener que tener en el Señor. Y el versículo 13 nos habla de una realidad que tal vez a muchos de nosotros no nos gustaría escuchar, pero que está mencionada aquí también. ¿Cuál es la realidad? Que en este tiempo, así como ha ocurrido en otras circunstancias de la historia de la iglesia, y como ocurre actualmente, hay hermanos nuestros que van de misión a lugares peligrosos, como son los países musulmanes, por ejemplo, y padecen persecución, y algunos de ellos mueren, y mueren actualmente. Nosotros a veces ni nos enteramos, a veces ni nos llegan las noticias ni nos interesa, pero hay hermanos nuestros que están dando su vida por el Señor en lugares peligrosos. Y el Señor eso todo lo tiene anotado. Para Él a Él no le da indiferencia. A nosotros a veces nos da indiferencia y nos preocupamos, pero a Él no le da indiferencia. Y la realidad que nos menciona el versículo 13 es que dice: bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Va a haber mártires, va a haber personas que van a entregar su vida por el Señor en el tiempo del fin. Es una realidad. Y dice el Señor, ¿no es cierto? Descansarán de sus trabajos, porque sus obras, lo que hicieron por Dios, va a ser tomado en cuenta por el Señor. El Señor no lo va a olvidar. El Señor no olvida absolutamente ninguna cosa que tú has hecho en favor de la obra de Dios, en favor del Evangelio. Todo lo que tú has hecho por el Señor no lo olvida. Y esto es súper interesante, querido hermano, porque Dios tiene una memoria selectiva. ¿Has escuchado eso de una memoria selectiva? ¿Qué es una memoria selectiva? Una memoria selectiva es la memoria que elige: me voy a acordar de esto, pero de esto otro me voy a olvidar. ¿Cierto? Es una memoria selectiva. ¿Y sabes cuál es la memoria selectiva de Dios? La memoria selectiva de Dios es que Dios se va a acordar de todo lo bueno que hiciste y Dios se va a olvidar de todo lo malo que hiciste. Todo lo malo que hiciste, el Señor se va a olvidar. Tú le vas a preguntar: ¿te acuerdas cuando hice eso que era malo? El Señor te va a decir: ¿qué cosa? No me acuerdo. Pero todo lo bueno que hiciste, el Señor sí se va a acordar. Así que alabado sea el nombre de Dios, porque es misericordioso, es bueno y va a manifestar su poder y su misericordia a través de sus mensajeros del tiempo del fin. Yo no sé si a ti o a mí nos va a tocar esta labor. Puede que sí, es muy probable, pero desde ya debemos tomarlo en serio y debemos prepararnos, porque como hemos leído, no va a ser fácil, pero sí el Señor va a estar 100% con su pueblo. Y los primeros versículos del capítulo 14 nos dicen que ese pueblo va a ser victorioso, va a vencer y se va a gozar en la salvación por toda la eternidad. ¿Mm?
Yo creo que no tenemos tiempo por la hora para seguir analizando la última parte del capítulo 14. Sería interesante, pero lo vamos a dejar para la otra semana. ¿Mm? Eso, querido hermano. Eso quería compartir con usted. Muchas gracias, Daniel. Tenemos una consulta del hermano